Hola, ¿cómo les va? Estamos ingresando en la clase número 4 de subjetividad. Hoy vamos a ver un tema interesante que es eh, lo real, lo imaginario y lo simbólico. ¿Sí? Son tres términos muy utilizados por Lacan, en lo que se va a diferenciar un poco Lacan con la teoría freudiana. ¿Sí? Recuerden que Lacan es alguien que viene después de Freud. Él lo lee a Freud, lo interpreta, lo interpela de alguna manera, no está de acuerdo en un montón de situaciones y arma como otra situación en base a lo que ya había visto Freud. Entonces él busca con estos tres temas de lo real, lo imaginario y lo simbólico, darle una dimensión nueva a este campo que ya había ingresado Freud a estudiar. Y habla de los registros psíquicos. Estos son tres registros psíquicos lacanianos. Lo real, lo imaginario y lo simbólico. Estos son elementos muy particulares, porque están los tres juntos, ¿sí? Imagínense ustedes como si hubiera tres elementos circulares anudados entre sí, más o menos un esquema de lo que le estoy haciendo acá, ¿sí? Tres anudados entre sí, de forma tal que si yo desato uno de ellos, los otros también quedan sueltos. O sea, están anudados en la medida que los tres estén bien agarrados. Pero si yo desato el amarillo, los otros también se sueltan. O si desato el rojo, los otros también se sueltan. Esto viene un poco de la historia. Eh, una, en la clase alta, antes, todos tenían una marca heráldica, un escudo, y la familia Borromi en Italia, en el escudo que ellos tenían, la representación que tenían era justamente estos tres círculos anudados entre sí. ¿Qué significaba esto? Significaba que la familia estaba tan unida que, ojo, si en algún momento alguien de la familia llegaba a desatarse, se desataba toda la familia. O sea, tenían que estar como bien tomados, de forma tal que eso era la representación que ellos tenían de lo que era una familia, algo muy fuertemente tomado. Por eso es que esto se le llama, en psicología, se le llama el nudo borromeo. ¿Sí? Nudo borromeico es nada más y nada menos que justamente esto que estamos hablando, nudo borromeo, nudo borromeo. Este nudo entonces que metafóricamente estaría representando a este estadio, no es un estadio, en realidad es una estructura psíquica, un registro de lo psíquico, lo vamos a ver bajo estos tres nombres. Miren que estos nombres son muy importantes, lo real, lo imaginario y lo simbólico. Vamos a ir entonces de lleno un poquito a ver qué es lo simbólico, ¿no? O sea, las tres situaciones pesan muy fuerte, no está una por encima de la otra. Son registros imaginarios que tenemos, representaciones que vamos a tener a nivel psíquico y que las necesitamos a las tres. ¿Sí? Vamos a ir al primero de ellos, que es el registro de lo real. Cuando nosotros decimos lo real, en el idioma coloquial, en el idioma vulgar, lo real es esto que estamos viendo acá, lo real, lo que veo. Acá no. Acá lo real va a ser otra cosa. Es otro el concepto de lo real que nosotros vamos a tener dentro de lo que es este registro. ¿Sí? ¿Qué es lo real? Lo real es todo aquello que no está en lo imaginario. Es todo aquello que nosotros no podemos simbolizar. ¿Sí? Lo que no podemos simbolizar. Entonces, es aquello que tiene de alguna manera una presencia propia, una existencia propia, y no es representable. Vale decir, lo que no puedo imaginar, lo que no puedo representar. Eh, Como les dije recién, no se tiene que confundir esto con ese concepto que nosotros decimos siempre de lo que es la realidad, ¿sí? De lo que estamos viendo así normalmente. Lo real eh, está más instalado en nosotros en la parte sexual, en la muerte, en el horror, en el delirio, en un hecho circunstancial
que de pronto tenemos que actuar y, no sé, frente a un accidente, frente a algo totalmente inesperado, ahí nos surge lo real. Por supuesto que la muerte no es esperado en términos normales, y tampoco sabemos de qué se trata la muerte, porque nunca fue alguien a la muerte, dio un viaje, volvió y dijo, ah, yo sé, la muerte es esto. No, la muerte la suponemos. ¿Sí? Para algunos suponen que la muerte eh, tiene esta existencia de que se terminó todo ahí, para otros la muerte es una continuación, es otro viaje en otro espacio, espacio-tiempo. Y bueno, sobre la muerte podemos hablar un montón de tiempo, pero digamos, este es uno de los registros muy importantes que nosotros tenemos que considerar para poder analizar qué es el registro de lo real, ¿sí? Como les dije recién, aparecen dentro de todos los registros, pero el registro de lo real es aquello entonces que no podemos pensar, es aquello que no podemos nosotros representar, no lo podemos conceptualizar, por decirlo de alguna manera. Está fuera del concepto de lo que nosotros creemos que se puede poner. No se puede poner una palabra, no lo podemos poner en el lenguaje, ¿sí? No es controlable en algún punto. Eso es el registro de lo real. Después lo vamos a ver por ahí en algún otro ejemplo. Vamos al registro de lo imaginario. Lo imaginario es, como su nombre lo indica, es lo imaginario, es poder pensar nosotros, tener un pensamiento a través de las imágenes, ¿sí? Es a través de las imágenes. Vale decir, la percepción nuestra, a través de lo que nosotros estamos percibiendo, nos va a dejar como huellas, nos va a dejar los pasos, van a quedar marcados. Esas huellas son huellas psíquicas que se graban, ¿sí? Son signos conceptuales que se graban en nosotros. Y van a estar compuestos, todos estos, por imágenes, ¿sí? Dentro de nuestra psiquis. Entonces vamos a tener un registro imaginario compuesto por imágenes, que van a venir de todos los sentidos, en todos los elementos en los que nosotros nos estamos manejando. No sé, les diría que es la forma también de entenderse unos a otros, ¿no? Ver las cuestiones distintas entre uno y otro. Les diría que el registro de lo imaginario tiene mucho que ver con lo que Lacan llama el estadio del espejo, que es cuando nosotros somos niños, ¿sí? Somos pequeñitos, y la primera vez que nos miramos frente a un espejo, empezamos a comprendernos en el todo, es decir, no vemos que tenemos una cabeza separada, un cuerpo separado, no estamos fragmentados, somos un todo y eso que estamos viendo frente a ese espejo, eso es lo que somos nosotros. Empezamos a identificar que hay un sujeto y que ese sujeto soy yo, ¿sí? Es otro humano, es otra persona que yo veo ahí y soy yo que estoy formado a través de qué, a través del espejo en el cual me miro. Por supuesto que el estadio del espejo es una metáfora. Aparece más o menos el niño debe tener una edad entre los 6 7 meses y 18 meses de edad. Ahí aparece esta cosa de me veo reflejado en el espejo. Pero en realidad me estoy viendo metafóricamente reflejado en el otro, porque yo soy en base a lo que el otro me dice que soy. Soy lindo, soy gordito, soy feo, sé que tengo ojos celestes, pero yo no me los los puedo ver a través del espejo o de la significación que el otro me dice, qué ojos celestes, qué ojos celestes. Entonces sé que tener el ojo celeste parecería ser que es algo importante. Y de hecho lo es muchas veces en la sociedad como exigencia, ¿no? O como signo de belleza. Eh, entonces, ojo con ese tema porque es muy importante el estadio del espejo, porque Lacan nos viene a decir que el estadio del espejo también es una especie de dimensión engañosa. ¿Por qué engañosa? Porque no terminamos siendo nosotros, terminamos siendo lo que los otros nos dicen que somos, nos terminamos creyendo lo que nosotros, los otros,
¿sí? O el gran otro, o los otros que están alrededor, nos terminan diciendo si le gustamos o si no le gustamos. En base a lo que nos dicen, nosotros empezamos a condicionar y a pensar lo que somos. Ese es el estadio del espejo. Y tiene que ver con esta, con esta estructura, con este registro psíquico, ¿sí? Que estamos hablando, que es el registro de lo imaginario. Vamos a ir al otro registro, al último de ellos, que es el registro de lo simbólico. ¿Qué sería el registro de lo simbólico? Siempre se ha dicho que el hombre es simbólico, porque interpreta a través de lo simbólico, de las señas, de los símbolos. Y la parte original, donde empezamos nosotros a ver ese tipo de situaciones, está justamente en mamá, ¿sí? Está en esa instancia en donde mamá nos dice, esto está bien, esto está mal, esto se hace, esto no se hace. El gran otro, mamá, papá, los hermanos, el alrededor inmediato que tenemos cuando somos niños. Ellos de alguna forma nos dan nos abren la puerta a ese camino de símbolos, de interpretación, en donde el lenguaje empieza a colarse. Y de pronto un chico de un día para el otro empieza a hablar. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo es que sabe hablar? ¿Aprendió a hablar ayer? No, no, no. Aprendió mucho antes. Los símbolos ya los tiene incorporados, hasta que después, en un momento que sacó la primera palabra para hablar, empieza a concatenar las palabras y ya empieza a articular, y cuando empieza a articular ya de alguna manera está dentro del lenguaje, ya entró al orden simbólico, ¿sí? Ese orden verbal que nos atrapa tanto, que nos enseña, entramos dentro de la convención, entramos a la cultura del lugar donde estamos. No es lo mismo estar en Japón y aprender el japonés y su cultura que haber nacido en Argentina, en el conurbano, y aprender las situaciones de cultura que tiene el conurbano. Son dos situaciones, dos dimensiones totalmente distintas. Eh, bien, esto sería entonces el momento en donde el niño, con lo simbólico, empieza a manejarse con sus primeras habilidades. Empieza a tomar la habilidad fundamentalmente para el lenguaje, para corporizar ese lenguaje y poder transmitir lo que piensa, ¿sí? Sus deseos, materializar sus deseos fundamentalmente. Entonces, estas serían las tres dimensiones, ¿sí? El registro de lo simbólico es posible que sea una capacidad que el hombre tenga en forma innata, nos dice Lacan. ¿Qué sería innato? Innato sería que ya lo traemos, nacemos con algo que ya lo tenemos, ¿sí? Ahora bien, lo que él también viene a decir es que ese verdadero despliegue va a ser posible de una forma específica, es decir, no es que nosotros traemos el habla ya hecho, ¿sí? Y lo simbólico ya incorporado, pero sí lo que traemos en forma innata es seguramente el aparato, ¿sí? Para que una vez que los símbolos empiecen a caer dentro de ese aparato se accione, y eso sería lo innato. Una vez que el aparato se acciona, ahí nosotros empezamos a hablar. En ese momento es donde se despliega, ahí es cuando empezamos a hablar e incorporamos lo simbólico. Si no tuviéramos un aparato para que esto resulte, más allá de que yo le quiera incorporar, no sé, a un pájaro lo simbólico, el pájaro no tiene el aparato con el que nosotros ya nacemos. Entonces no va a entender lo simbólico. Ojo que hay algunos animales que sí entienden, se ha estudiado mucho en psicología, que sí entienden y que sí tienen, pero no entran al mundo nuestro de lo simbólico. Entran a una parte muy pequeña de lo simbólico, en donde por ahí lo cacofónico, determinados sonidos, determinadas recepciones, ellos las toman, pero no podemos hablar simbólicamente como estamos hablando ahora. Ni yo no les puedo dar una teórica a un conejo, no me va a entender lo simbólico, no ingresó al mundo simbólico. Bueno, la función paterna, por supuesto que es
total y absolutamente importante, tan importante como la función materna. Entonces, imagínense ustedes niños que son abandonados y que quedan... Ah, me parece que se tiene el tiempo. Bueno, sigo en el próximo.